Tras ver este vídeo, deja el teléfono. Solo un momento. Quédate en silencio, sin música, sin pantallas, sin nadie al otro lado. ¿Qué sientes? Si la respuesta es incomodidad, si algo dentro de ti necesita llenar ese vacío con lo que sea, este vídeo es para ti. Porque hoy vamos a hablar de algo que casi todo el mundo evita y que, sin embargo, puede ser lo más transformador que hagas en tu vida. Estar solo. Solo de verdad. No voy a pedirte que te aísles del mundo, no voy a decirte que las relaciones no importan. Voy a mostrarte algo que la ciencia y la filosofía llevan siglos intentando explicar. Que tu cerebro hace cosas extraordinarias cuando le das silencio, pero solo si dejas de huir de él. Y hay un dato que quizá te sorprenda. La mayoría de las personas prefieren recibir una descarga eléctrica antes que quedarse a solas con sus propios pensamientos. No es una metáfora, es un estudio real, y dice mucho más sobre nosotros de lo que estamos dispuestos a admitir. ¿Por qué huyes de ti? Vivimos en la era de mayor conexión de la historia. Puedes hablar con alguien al otro lado del planeta en 2 segundos. Puedes llenar cada minuto del día con estímulos, notificaciones, vídeos, mensajes, música, podcast. Nunca antes fue tan fácil no estar solo. Y sin embargo, nunca antes fue tan difícil estar contigo. Cada vez que abres el teléfono sin motivo. Cada vez que pones una serie de fondo mientras haces otra cosa. Cada vez que buscas compañía no porque la desees, sino porque el silencio te resulta insoportable. Estás haciendo lo mismo, huir. No del aburrimiento, no de la falta de estímulos, de ti. En 2014, un equipo de investigadores de la Universidad de Virginia hizo un experimento que dejó a la comunidad científica sin palabras. Pidieron a un grupo de personas que se quedaran solas en una habitación, sin teléfono, sin libros, sin nada, durante un tiempo que iba de 6 a 15 minutos. Solo con sus pensamientos, nada más. La única alternativa que les dieron fue un botón que, al pulsarlo, les producía una descarga eléctrica. ¿El resultado? El 67% de los hombres y el 25% de las mujeres prefirieron darse descargas a sí mismos antes que permanecer a solas con su propia mente. Piénsalo un momento. Dolor físico real antes que unos minutos de silencio. ¿Qué tiene el silencio que nos aterroriza tanto? La respuesta es esta. Lo que aparece en el silencio no es el vacío. Es exactamente lo contrario. Es todo lo que llevabas tapando. Emociones que no procesaste. Preguntas que no quisiste hacerte. Verdades que preferiste ignorar. El silencio no crea el malestar. Lo destapa. Hay alguien que se fue de viaje solo por primera vez. No por convicción, sino por circunstancias. Los primeros días llenó cada hueco con actividades, visitas, fotos, mensajes, vídeos. No había un solo momento vacío. Hasta que un día, en un lugar sin cobertura, el teléfono se quedó sin batería. Y de pronto, silencio. Silencio real, sin escapatoria. Los primeros minutos fueron incómodos, casi físicamente incómodos. Pero después de un rato, algo se movió dentro. No fue agradable. Fue honesto. Pensamientos que llevaba meses esquivando empezaron a aparecer sin permiso. Y en ese silencio que no había elegido, tuvo la primera conversación real consigo mismo en años. No lo resolvió todo, pero cuando recuperó la batería, algo había cambiado. Ya no necesitaba llenar cada minuto. Había probado el silencio, y el silencio tenía cosas que decirle. Séneca, hace casi 2000 años, ya lo había entendido. Escribió algo que sigue siendo igual de válido hoy. La huida más imposible es la huida de uno mismo. Puedes cambiar de ciudad, de trabajo, de relación. Puedes rodearte de ruido constante, pero vayas donde vayas, tú sigues ahí. Y mientras sigas huyendo de tu propia compañía, nunca estarás en paz, ni solo ni acompañado. Pero esa incomodidad que sientes al quedarte en silencio no es debilidad, es una señal. Y tu cerebro tiene una razón muy concreta para responder así.
lo que tu cerebro hace cuando le dejas en paz. En un vídeo anterior hablamos de la red neuronal por defecto, esa parte de tu cerebro que se activa cuando no estás concentrado en nada concreto. En aquel vídeo la presentamos como la fuente del sobrepensamiento, la responsable de esos bucles de rumiación que no paran. Y es verdad. Pero esa era solo una cara de la moneda. La otra cara es donde ocurre algo extraordinario. Cuando dejas de luchar contra el silencio, cuando no intentas forzar un pensamiento ni resolver un problema ni producir nada, tu cerebro entra en un modo completamente distinto. La red por defecto deja de rumiar y empieza a conectar. Ideas que estaban separadas empiezan a unirse. Recuerdos que parecían irrelevantes cobran un sentido nuevo. Tu cerebro empieza a hacer algo que no puede hacer cuando estás ocupado. Pensar en profundidad sobre quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. No es magia, es neurociencia. Investigaciones sobre creatividad han demostrado que la mayoría de los momentos de inspiración, esos instantes en que de pronto todo encaja, no ocurren cuando estás trabajando. Ocurren cuando no estás haciendo nada, en la ducha, caminando sin rumbo, a punto de dormirte. Tu mente consciente se aparta y algo más profundo toma el control. Es como un río. Mientras remueves el agua, el sedimento se levanta y no puedes ver nada. Pero cuando dejas de agitar, las partículas se asientan y entonces puedes ver el fondo con una claridad que antes era imposible. Tu mente funciona exactamente igual. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una idea realmente importante? ¿Estabas delante de una pantalla trabajando? ¿O estabas en un sitio donde no esperabas nada? Si fue lo segundo, ya sabes de qué estoy hablando. Tu cerebro ya te lo ha demostrado, solo que nunca lo habías mirado desde este ángulo. El silencio no es ausencia de actividad cerebral. Es el tipo de actividad cerebral más valiosa que existe. Pero requiere algo que casi nadie está dispuesto a dar. Tiempo sin estímulos. Tiempo sin producir. Tiempo sin que nada ocurra. Y en un mundo que te dice que cada minuto debe ser aprovechado, regalarle tiempo al silencio parece un desperdicio. Pero es todo lo contrario. Es la inversión más rentable que puedes hacer por ti. Tu cerebro necesita silencio para funcionar a su máximo nivel. Pero hay algo más. Porque la soledad no solo cambia cómo piensas, cambia cómo te sientes. Y para entender eso, primero hay que desmontar una confusión que lo contamina todo. La diferencia que nadie te explica. La sociedad ha convertido estar solo en sinónimo de estar mal. Si pasas un viernes sin planes, algo falla. Si comes solo en un restaurante, algo falla. Si viajas sin compañía, algo falla. Pero no falla nada. Lo que falla es la historia que nos han contado. Porque hay dos experiencias completamente distintas que llamamos con la misma palabra. La primera es el aislamiento. Es involuntario. Duele. Es sentir que no tienes a nadie cuando necesitas a alguien, que estás fuera de todo, que nadie te ve. Eso no es soledad, es desconexión, y la ciencia lo ha confirmado. El aislamiento social crónico activa las mismas regiones del cerebro que el dolor físico. Aumenta el cortisol de forma sostenida, debilita el sistema inmune, incrementa el riesgo cardiovascular. El aislamiento, literalmente, enferma. Pero la segunda experiencia es algo completamente distinto. La soledad elegida, voluntaria, consciente. Es la decisión de apartarte del ruido no porque no tengas a nadie, sino porque necesitas ese espacio. Y esa soledad hace exactamente lo contrario que el aislamiento. Reduce el cortisol, regula la presión arterial, mejora la calidad del sueño, aumenta la capacidad de concentración. Son dos experiencias opuestas que comparten el mismo nombre. Y esa confusión es la que nos impide acceder a una de las herramientas más potentes que tenemos. Hay algo que merece la pena pensar. No es que estés solo y por eso te sientas mal. Es que te sientes mal y por eso no soportas estar solo. La soledad no crea el malestar, lo revela, lo saca a la superficie y eso asusta. Pero lo que asusta no es la soledad, es lo que aparece cuando le quitas el ruido de encima. Cuando aprendes a distinguir entre aislamiento y soledad elegida, algo cambia dentro de ti.
Dejas de temer la soledad porque ya no la confundes con el abandono y empiezas a verla como lo que realmente es, un espacio donde puedes recuperar algo que el ruido te ha ido robando sin que te dieras cuenta. Pero si la soledad elegida tiene tanto poder, hay una pregunta inevitable. ¿Por qué los que más la practicaron fueron precisamente los que más impacto dejaron en la historia? Los que aprendieron a estar solos. Séneca fue uno de los hombres más poderosos de Roma, consejero del emperador Nerón. Riqueza, influencia, un nombre que pesaba en cada decisión del imperio. Y sin embargo, en sus cartas a Lucilio, dedicó páginas enteras a hablar de una sola cosa: la necesidad de retirarse del ruido. Escribió: retírate dentro de ti mismo todo lo que puedas. Trata con aquellos que puedan hacerte mejor. Admite a aquellos a quienes tú puedas hacer mejores. No lo decía desde el rechazo al mundo. Lo decía desde la lucidez de quien sabía que, sin esos momentos de silencio, el ruido exterior termina pensando por ti. Que cuando nunca te detienes, dejas de elegir y empiezas a reaccionar. Marco Aurelio fue emperador de Roma, el hombre más ocupado del mundo conocido. Guerras, decisiones políticas, el peso de un imperio entero sobre los hombros. Y cada día, en medio de todo eso, escribía. No para que nadie lo leyera, para sí mismo. Sus meditaciones no eran un libro. Eran su forma de estar a solas consigo mismo cuando el mundo entero le reclamaba. Y una de sus reflexiones más conocidas dice exactamente esto. Las personas buscan retiros en el campo, en la costa, en las montañas. Pero eso es propio de quien desconoce que puede retirarse dentro de sí mismo en cualquier momento. Ningún retiro es más tranquilo ni menos perturbador que el que encuentras en tu propia alma. No necesitas un monasterio, no necesitas un viaje, no necesitas condiciones especiales. El retiro del que hablaban los estoicos cabe dentro de tu propia cabeza y está disponible en este mismo instante. La soledad no era un lujo para los estoicos, era una disciplina, tan necesaria como el ejercicio físico o la lectura, porque entendían algo que la modernidad ha olvidado, que la calidad de tu vida interior determina la calidad de todo lo demás. Si por dentro hay caos, por fuera habrá reacción. Si por dentro hay claridad, por fuera habrá dirección. Y esa claridad no se consigue acumulando más información, más consejos, más estímulos. Se consigue parando, escuchando, estando contigo el tiempo suficiente como para saber qué piensas de verdad, no lo que repites de otros. Y no eran solo los filósofos. La ciencia moderna ha descubierto que la soledad activa algo en tu cerebro que no puedes obtener de ninguna otra forma. Y tiene que ver con lo más importante: ¿quién eres cuando nadie te mira? Lo que solo ocurre cuando estás solo. Hay cosas que solo ocurren cuando nadie te observa, no porque sean secretas, sino porque necesitan silencio para existir. Cuando estás con alguien, siempre hay un filtro, un personaje que interpretas, un tono que ajustas, un rol que cumples. No lo haces de forma consciente, es automático. Llevamos tantos años adaptándonos a lo que los demás esperan de nosotros que ya ni notamos cuándo estamos actuando y cuándo estamos siendo. Pero en soledad, esos filtros se caen y lo que queda es lo más honesto que puedes encontrar. Tú, sin editar, sin el personaje profesional, sin el rol familiar, sin la versión de ti que proyectas hacia afuera. Solo tú. A veces, lo que ves no te gusta. Esa es exactamente la razón por la que huyes. Pero es ahí, en ese encuentro incómodo contigo, donde empieza todo lo que importa. En otro vídeo hablamos del autosabotaje, esos patrones invisibles que te frenan justo cuando estás a punto de avanzar. ¿Sabes dónde se detectan con más claridad? En el silencio. Es en soledad donde esos patrones pierden sus disfraces. Sin el ruido del día a día, sin las excusas que suenan razonables, el patrón se queda al desnudo. Y cuando lo ves así, sin adornos, pierde la mitad de su poder. Pero la soledad no es solo un espejo, también es un taller, un espacio donde puedes reconstruir cosas que el ruido no te deja ni tocar. Y hay dos formas muy concretas de empezar a hacerlo.
La primera es lo que llamo la cita contigo. Reserva 30 minutos a la semana, sin teléfono, sin música, sin objetivo. Solo tú y tu propia compañía. No medites si no quieres, no escribas si no te apetece, solo quédate. Los primeros 10 minutos serán incómodos, es normal. Es tu mente buscando el ruido que le has quitado. Pero si aguantas, algo cambia. Aparecen pensamientos que no sabías que tenías, emociones que llevabas semanas tapando, claridad que ninguna herramienta de productividad puede fabricar. La segunda es el paseo sin destino. 20 minutos caminando, sin auriculares, sin rumbo fijo. No es ejercicio, es exposición al silencio en movimiento. Es la versión moderna del paseo estoico. No vayas a ningún sitio, no busques nada. Solo camina y observa lo que aparece en tu mente cuando dejas de darle instrucciones. Eso que aparece, sea lo que sea, es lo que llevas días sin escuchar. La persona más importante con la que hablarás en tu vida no tiene otro nombre. Eres tú. Y la mayoría de la gente lleva años sin dirigirle la palabra. Pero queda algo. Y es quizá lo más importante de todo, porque la soledad no solo te cambia a ti, cambia cómo te relacionas con todos los demás. Hay una paradoja que merece la pena entender. Las personas que mejor se relacionan con los demás no son las que más compañía buscan, son las que han aprendido a estar bien a solas. No buscan en otros lo que les falta, comparten desde lo que les sobra. Cuando dejas de necesitar compañía para sentirte completo, cada relación mejora, cada conversación tiene más peso, cada silencio compartido tiene más significado, porque ya no buscas que el otro te llene, buscas que te acompañe. Y hay una diferencia enorme entre necesitar a alguien y elegir a alguien. En otro vídeo hablamos de aprender a decir que no, pues aquí está el otro lado de la misma moneda. Aprender a decirte que sí a ti, sí a tu propia compañía, sí al silencio, sí a ese espacio donde no tienes que producir nada, ni demostrar nada, ni ser nada para nadie. Marco Aurelio escribió algo que resume todo lo que hemos hablado hoy. Casi nada de lo que hagas tendrá importancia, pero es muy importante que lo hagas. Y lo mismo ocurre con la soledad. 30 minutos en silencio no van a cambiar el mundo, pero van a cambiar el tuyo. Un silencio a la vez, un paseo a la vez, una cita contigo a la vez. No le tengas miedo al silencio. Tenle miedo a una vida entera sin haberte escuchado. Si este vídeo te ha dado algo en lo que pensar, dale al botón de me gusta. Es la forma en que este contenido puede llegar a alguien que quizás lo necesita hoy. Suscríbete si quieres seguir explorando ideas sobre psicología, estoicismo y desarrollo personal. Y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. A veces un mensaje llega en el momento justo. Nos vemos en el próximo vídeo.